En medio de tantos discursos, nosotros vamos ya con nuestra siguiente invitada esta mañana, es Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Sara, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Encantada de recibirte. Hoy el mercado parece querer subir, aunque bueno, el contexto no deja de ser interesante y trepidante cada día. Quería preguntarte, primero de nada, para arrancar, ¿cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo ves la radiografía de todo el escenario? Bueno, pues vamos a hablar directamente, ¿no?, con la plataforma. Yo creo que lo que es más preocupante o lo que sí que tenemos que tener en cuenta es el tema de la inflación, que bueno, como sabéis, es algo que llevamos hablando de ello más de 6 meses por lo menos, ya desde el año pasado, pero cada vez más se va incrementando de manera real, ¿no?, pues esta inflación. ¿Por qué? Porque tenemos los precios del crudo, por ejemplo, y los energéticos disparados. Esto es el gráfico del Brent, que aunque ahora mismo está ligeramente en rojo, bueno, casi un 1%, un 0,8%, se une a todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues bueno, pues un ataque a una planta de producción en Arabia Saudí por parte de los hutíes, ese miedo a que Europa se meta también en sanciones contra Rusia, con lo cual los precios del crudo ahora mismo vuelven a estar disparados. Si tenemos en cuenta las palabras de Jerome Powell ayer, que fue muchísimo más, bueno, pues más contundente, tenemos ese incremento de los intereses de la deuda, bueno, pues ya encima de la mesa y de manera real, ¿no? Eso yo creo que es el protagonista. Luego, respecto a los mercados, bueno, pues se van moviendo un poco según vamos conociendo noticias de la guerra. Como ahora mismo tenemos un poco parada todo lo que fue la esperanza de la semana pasada de esas negociaciones, pues en realidad estamos un poco en una indefinición, ¿no? Si abrimos el IBEX 35, pues hoy está alcista. Sí que es verdad que ha recuperado terreno desde estos mínimos que vemos aquí, pero realmente no se puede, yo creo que no podemos hablar de fortaleza de esa tendencia alcista. Sería una tendencia de corto plazo, de esas altas, porque además, como veis aquí, todavía está cotizando por debajo de la media móvil de 50 sesiones, ¿no? Y además en este Fibonacci, que está trazado en el largo plazo, pues todavía no ha superado, no ha cerrado por encima de este nivel, que es el 61,8%. Es decir, yo creo que hay que cerrar por encima de aquí de manera contundente en velas semanales para poder hablar de un verdadero impulso alcista. Esto en cuanto a la parte técnica. Realmente, además, en cuanto a la parte fundamental, según vayamos conociendo noticias y según vayamos viendo si el conflicto no se resuelve y desgraciadamente empeora, pues los mercados probablemente se vean perjudicados. En este contexto apuntabas a esas declaraciones de Jerome Powell de ayer por la tarde. Veíamos como la rentabilidad del bono alcanzaba el 2,27%, ventas de bonos también, pero en ese camino de la normalización de política monetaria parece que los bancos, las aseguradoras se presentan, ¿no?, en primera fila como claros ganadores. No sé cuál es tu percepción en este momento, y estamos viendo, por ejemplo, que es verdad que los bancos en el Eurostoxx 50, por supuesto con las energéticas, están subiendo. ¿Qué es lo que cómo ves al sector ahora mismo, o esos efectos, cómo los traduces? Claro, vamos a ver. El hecho de que la subida de tipos de interés sea una realidad, porque de hecho lo que estamos viendo ahora en pantalla, además, fijaros, es el bono, bueno, el CFD del bono americano de 10 años, el T-Note, que venía cotizando en este canal bajista, que habíamos hablado de él alguna vez en vuestro programa, y de repente, cuando estalló el conflicto y demás, parecía que dejaba, esto es el precio, ¿no?, son las caídas en el precio, que tiene una relación inversa con el rendimiento. Se salió del canal un poco al alza, pero vimos como ahora está. Sara, perdona, no estás compartiendo el gráfico para ver el bono. Esto es. Vale, perfecto, gracias. Sí. Vemos cómo otra vez se desploma el precio, es decir, sube el rendimiento porque está en máximos, tocó ayer de 2,3%, ¿no? Entonces, respecto a lo que me preguntabas del sector financiero, evidentemente, cuando los tipos de interés suben, esto beneficia al sector financiero. Efectivamente, pues hoy estamos viendo alzas en determinados bancos, pero bueno, sí que hay que decir primero, en el caso de los europeos, que esas subidas de tipos se van a dar más tarde que en Estados Unidos, y luego que tienen que ir acompañadas también de crecimiento. Claro, si tenemos un crecimiento económico pobre y subidas de tipos de interés porque tenemos una inflación, bueno, el efecto no va a ser tan positivo para un banco como cuando en otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero efectivamente llevan muchos años reinventándose el sector financiero, la banca,
donde el negocio bancario tradicional, es decir, el margen de interés, bueno, en algunos casos sí que hemos visto mejoras y subidas respecto a resultados de años anteriores, pero donde no estábamos viendo que no es el core business, ¿no? Y con una subida de tipos de interés, evidentemente va a ser un sector beneficiado, así como otros sectores, como por ejemplo las eléctricas, que es un sector muy apalancado, le perjudica tener un entorno de tipos de interés altos. Efectivamente, como bien dices, al sector financiero le beneficia. Estamos viendo, ya estamos hablando de las eléctricas, estamos viendo esa crisis energética. Me hace mirar también a lo que es la situación del mercado del crudo. Hoy parece, ahora que comienza a darse la vuelta, vamos al Brent 115,18 dólares, pero hemos visto cómo estaba incurriendo de nuevo en una escalada alcista, recuperando posiciones, precios que no se veía desde hace 2 semanas. No sé cómo trasladas ese precio del petróleo y en el resto de las materias primas. En este contexto, ¿dónde dirías que hay que estar vigilantes o cuál sería los más importantes a vigilar? Sí, si pensamos ahora al margen de la inflación que esto está provocando en oportunidades de inversión, las materias primas desde luego están siendo las estrellas, pero incluso antes, desde que empezara el conflicto. Un apunte antes de volver a las materias primas, lo que tenéis ahora en pantalla es una cesta de acciones que engloba Bancos Europa, es decir, los mejores bancos europeos, y como bien estáis viendo... Perdona, tienes que compartirme el gráfico, que lo has vuelto ahora ya, perfecto. Está compartido porque yo no hago nada, no he tocado absolutamente nada. Vale, pues ya ha vuelto, lo hemos recuperado ya perfecto. Vale. Que os decía que esto es la cesta de acciones de Bancos Europa, que engloba, es un CFD que engloba a los mejores bancos europeos, y como bien decías tú, pues ahora mismo está subiendo un 1,5%, ¿no? Bueno, esto era un apunte. Y luego, respecto a las materias primas, que están siendo las estrellas en cuanto a precios, tenemos, pues por ejemplo, aquí, voy a cerrar aquí los bancos, tenemos el paladio, que aunque hoy está cayendo, ya veis que está en precios desde luego bastante altos, si tenemos en cuenta de dónde veníamos, que esto es mediados de diciembre del año pasado. Tenemos algodón, tenemos trigo, vamos a abrir las materias primas. De hecho, si pinchamos aquí y vamos a ver y filtramos por las que más estén subiendo, tenemos el trigo, el aceite de soja, tenemos arroz, todas estas materias primas. El algodón también está revalorizándose bastante, están siendo las estrellas en cuanto a revalorización, quiero decir, si pensamos en oportunidades de inversión, ¿no? El motivo que hay detrás de algunas de ellas es el conflicto, desde luego, que hay en Rusia y Ucrania. En otras es un tema de oferta y demanda, porque muchas la producción o el mayor producción realmente no es en Europa, es Estados Unidos, pero por temas climatológicos o de cosecha se están viendo también disminuyendo la oferta, con lo cual incrementando los precios, ¿no? Pero hay muchísimas materias primas en las que se puede invertir, y la mayoría de las materias primas alimenticias estamos viendo pues un incremento en los precios bastante potente desde que ha empezado el año. Y ya para terminar, siempre vigilantes de las materias primas, por supuesto, del precio del crudo está todo el mercado, también, como no, el sector automovilístico, y estamos viendo cómo en la tabla BMW, Mercedes están comportándose de forma muy sólida en un momento en el que, bueno, de todas formas las automovilísticas siguen en un contexto en el que, bueno, el freno del mercado ruso sí suponía un freno para ellos, pero estamos viendo que se están comportando muy bien en bolsa. Quería preguntarte cuál es tu valoración, cómo se están comportando estos títulos y cuál sería tu caballo ganador. Pues yo creo que es un sector que en realidad tenemos que ser prudentes. Lo que pasa es que es un sector que sufrió tanto, o viene de sufrir tanto en los últimos periodos, ¿no? En el año pasado y cuando empezó la pandemia, que es verdad que es un sector que tiene más potencial de revalorización. Esto es una cesta de acciones que engloba las mejores compañías automovilísticas de coches europeas, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema, por ejemplo, de los chips, de todo el tema que estamos comentando de las materias primas, que muchas de ellas se utilizan en fabricación de chips, que a su vez se utilizan en fabricación de automóviles, yo creo que es un tema que les puede afectar, con lo cual yo sería un poco prudente. Si cogemos, por ejemplo, esta cesta de acciones, veis que las caídas son muy pronunciadas, sobre todo desde mediados de febrero, cuando empieza el conflicto, y en realidad de toda esta caída pues no ha retrocedido ni siquiera la mitad, ¿no? Si trazásemos un Fibonacci, probablemente veríamos más o menos así aproximadamente que ni siquiera ha retrocedido al primer nivel, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser un poco prudentes. Es verdad que es un sector ahora que parece que tiene está viendo algo más de luz al final del túnel, pero yo creo que a mí no es uno de los sectores que más me entusiasme.
Lo pones en bandeja para preguntarte, ya para despedirnos, ¿cuál sería el sector que más te convence o dónde dirías que está ahora el momento para buscar las mejores oportunidades? Pues yo creo que si hablamos de sectores, el sector que tú mencionabas, el financiero, creo que si pensamos en largo plazo, medio largo plazo, es uno de los que más potencial va a tener. Si hablamos de activos y no tanto de sectores, yo creo que hay que pensar en materias primas y además se puede invertir en ellas, no directamente en cada materia prima, sino que hay un montón de ETFs, CFDs sobre ETFs, hay un montón de maneras de acceder a estas materias primas y luego hay otros activos, pero esto ya un poco para los más arriesgados, como son las criptos, que también pueden ser un ingrediente que están un poco al margen de lo que es el conflicto, de toda la parte geopolítica y macro que estamos viviendo. Y deciros que ayer Ethereum, este es el CFD, se revalorizó más de un 40% y hoy lleva unas subidas, o sea, continúa esas subidas de un 11%, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un poco un mix de activos, pero entre ellos sí que tendríamos que mencionar materias primas y más en el medio y largo plazo sector financiero. Pues nos vamos a quedar con ese dibujo. Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Un placer haber estado esta mañana contigo una vez más aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias, un abrazo.